que recoge 12.000 años de historia de Tarapacá está a punto de ver la luz. Hablamos con la directora de la investigación que hay detrás de esta iniciativa y pudimos conocer las motivaciones para una pequeña gran historia de Tarapacá. El proyecto de Tarapacá más bien nació de un proyecto de investigación aplicada que nosotros como Centro de Estudios Históricos ejecutamos para el Ministerio de Bienes Nacionales hace 2 años. Este proyecto tenía que ver con una necesidad que tenía el Ministerio de Bienes Nacionales de contar con una información fidedigna, ordenada, acotada, sobre el patrimonio arqueológico de la quebrada de Tarapacá y Guatacondo. Recorrer los 12.000 años de historia de Tarapacá y reducirlos a un pequeño libro es la tarea que acometió un grupo de académicos de la Universidad Bernardo O'Higgins, encabezados por Soledad González Díaz, investigadora de esa casa de estudios. Un proyecto que, de alguna manera, es un subproducto de otro, realizado por encargo de Bienes Nacionales. Quedamos con muchos insumos audiovisuales, con mucho material también textual, y a partir de eso decidimos postular a un proyecto de divulgación científica como es Explora, para que esta información llegara a la gente de forma más directa. El proyecto ejecutado para el Ministerio de Bienes Nacionales generó una enorme cantidad de insumos y de ahí, entonces, surgió la idea de hacer un libro, un pequeño libro que resumiera la historia de nuestra región. Porque nosotros en las comunidades en las cuales ejecutamos el proyecto hicimos entrega de la información, pero en un formato técnico, porque era un informe técnico. Entonces eran 6 tomos de un libro, pero claro, la gente no lee 6 tomos de un libro con mapas. Entonces la idea era hacerlo en un lenguaje más accesible. Este año, el año de la pandemia, el libro fue tomando forma y en los próximos meses será entregado para el conocimiento de todo el mundo, porque precisamente se trata de un proyecto de divulgación. Soledad González, quien tiene a su haber un doctorado en filología hispánica y es además especialista en etnohistoria, siempre sintió una atracción por nuestra región. Con el correr del tiempo en la universidad, conocí a un profesor que se llama Jorge Hidalgo, que él se ha dedicado toda la vida a investigar el norte, y con él hice esta tesis, y con él también, con un grupo de investigación que se fue conformando con más gente, con un equipo en el que habían más personas, hicimos terrenos a Tarapacá. Esos terrenos, esos recorridos por la región, donde la arqueología jugaba un rol protagónico, llevaron a esta historiadora a plantearse otras preguntas. Eso no es común en la carrera de historia, porque la carrera de historia más que nada se centra en la documentación, en los textos, pero el profesor aquel, Jorge Hidalgo, nos dio de alguna manera una visión más interdisciplinaria que venía de su propio trabajo interdisciplinario con arqueólogos, con Luis Briones, con Juan Chacama, con gente que vive en Arica, y también en Arica y en Tarapacá principalmente. La idea de los estudios multidisciplinarios fue algo que comenzó a rondar en la mente de esta historiadora y que a la postre ha redundado en numerosas investigaciones sobre Tarapacá. Lo que a mí más me llama la atención de Tarapacá son esas 2 cosas que tú nombraste.
Primero, que cómo las condiciones climáticas han permitido que se conserven pero tan bien restos y registros que son muy antiguos, que se han preservado, a pesar de que hay también harta destrucción en algunos sitios y están en mal estado, pero se ha conservado. La historia de la región, añade Soledad, va alumbrando el camino, va apareciendo ante los ojos del espectador. Y eso, de alguna manera, permite, y es lo que a mí me gusta, hacer una lectura más de procesos y de continuidades y de rupturas, pero a largo plazo. A diferencia del resto del país, aquí la continuidad está a la vista y es lo que fascina a quienes se aventuran en su estudio. Generalmente, en la historia, en la arqueología, contamos con fragmentos, como con pequeñas huellas o pistas que a veces no tienen conexión, ¿sabes? Un fragmento aquí, una cerámica allá, un documento 120 años después, un hueso de 4.000 años antes, y entonces es difícil observar los cambios, las continuidades, estos procesos a largo plazo, a veces es difícil observarlos. En cambio, en Tarapacá se puede. Otro aspecto que destaca de Tarapacá la directora del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo O'Higgins es la agricultura, que nos acompaña desde siempre. Los estudios precolombinos, no se usa el término neolítico para América, se usa el término formativo para referirse al periodo en el cual se desarrolló la domesticación de plantas y animales que permitió el desarrollo de la agricultura y el pastoreo a nivel, digamos, macro. Los canales de regadío que todavía se pueden ver en plena pampa y las innumerables cuevas de roedores encontradas, donde las heces que tienen miles de años entregan valiosa información, forman parte de los atractivos de esta investigación. Las melgas de cultivo y todo eso que uno puede ver en los canales de regadío que hay en los sitios arqueológicos que subyacen bajo la arena, eso también es muy cautivador, porque de alguna manera es un testimonio de nuestro neolítico, por así decirlo, nuestro pequeño neolítico de un periodo formativo que no siempre en otras regiones contamos con una evidencia tan clara. Quienes habitaron el desierto eran personas con el mismo desarrollo cognitivo de quienes lo habitamos hoy, y eso es muy interesante para reflexionar. Son Homo sapiens sapiens, y ya tardíos, porque fíjate que el Homo sapiens son 200.000, 300.000 años, y Tarapacá se pobló, estoy hablando eso en África, digamos, no se sabe, siempre está la discusión entre 200.000 y 300.000 años atrás, más o menos, que ahí partimos como humanidad. Y a Tarapacá llegamos como humanidad hace 12.800 años. Entonces, si te fijas, es hace poco. Hombres que recorrieron este desierto que era bastante diferente a lo que vemos hoy y que, como señalan algunos investigadores, lo domesticaron. Eran personas como nosotros, que en el fondo son personas que también experimentaron miedo, que seguramente ante el temor de una enfermedad desconocida como la que estamos experimentando ahora, también sintieron incertidumbre, a lo mejor no la misma incertidumbre que sentimos nosotros, obviamente no estaban esperando la vacuna. Ante esa incertidumbre buscaron también explicaciones en los dioses, en las divinidades. Pudieron sentir temor y explicarla como hicieron otros seres humanos
con un desarrollo cultural y tecnológico similar, que es a través de la magia o a través de ofrendas a la tierra o de establecer una relación con la naturaleza más horizontal, más reciprocitaria. A medida que los investigadores han ido avanzando en su trabajo, han ido también recopilando una gran cantidad de información, la que deben procesar y resumir en una publicación de fácil lectura. Esta idea de hacer una pequeña gran historia no se me ocurrió a mí, está inspirada en una corriente en historia que se llama la Big History, y que es una corriente que se ha desarrollado más en otros países y no tanto en Chile, y que plantea una historia. La Big History es más ambiciosa, que ellos parten en el Big Bang y terminan en la actualidad. En el caso de este libro, el período que abarca es un poco menos pretencioso. Parte en el poblamiento y termina en la crisis del salitre. La idea es superar un poco o contribuir a superar esta historia que está tan centrada en el héroe, en la fecha, que es importante también, es importante, claro que lo es, pero no es suficiente, no es suficiente, falta una visión de contexto, falta una visión de proceso. Cuando uno tiene una visión de proceso de un devenir, también contribuye a formar un juicio crítico respecto a la historia. La historia, dice por último Soledad González, no son solo efemérides ni hechos heroicos protagonizados por una persona. La historia tiene que ver con procesos. Hay que alejar un poco la lupa y ver las consecuencias que determinadas decisiones, prácticas o tecnología tuvieron en, por ejemplo, 100, 200, 300, 1000 años, ¿ya? Y a lo mejor no tanto centrarnos en un año determinado que pasó una cosa o que una persona lo hizo. Por eso sí, es ambicioso, pero también tiene esta ilusión un poco de conocer nuestro pasado, un poco más allá del dato.